barco se tambaleaba, que ya se estaba quebrando, como la barca en la que iba Jonás. Tanto que empezaron a echar todo lo que generaba peso del barco a la mar. Por eso decía Pablo, desechando, decía Pablo, todo peso de pecado. Eso lo aprendió él ahí en los barcos. ¿Sí me entendió o no? Un peso de pecado puede ser tu carácter, por ser o muy explosivo o muy implosivo. Porque hay gente, hermano, que con quedarse callada es peor que el que alega como que es cotorra, hermano. ¿Y por qué no te defendes si el otro callado? Y que no se... Mire, todo peso de pecado. Y tan se estaba tambaleando la barca, que yo no, si no estoy mal, eran 197 personas que iban con él en la barca. Y óiganme pues, hermano, dice que agarraron las cuerdas. Ya se imagina qué largo de cuerdas. Lo que no estaban usando para velas, porque había una gran tormenta, lo usaron para amarrar el barco, ¿sí me entiende? Y que él soportara. No, hermano, mire, las olas que usted y yo hemos visto aquí a donde acaba de ir, porque los miro bronceados, yo a todos aquí todavía se les ve. Miren pues, ay, ese da risa. Las olas que se levantaron ahí, hermano, eso era para partir barcos, aún en la actualidad. Yo no sé si usted sabe que en la actualidad hay barcos que sufren grandes averías y eso que son de metales. Porque mire, pues sube la trompa del barco y como la ola pasa, deja caer. Y eso es un golpe como caer en la tierra, hermano. Mire pues, amarraban al barco y ahí iban. ¿Eso sabe qué significa? Que de todas las tormentas que se han ido levantando, Dios ha permitido que el barco prospere, que es el sistema y la humanidad, porque dentro del barco iban las 176 personas, que era la totalidad, y dentro del barco que se llama tierra, estamos los 8.500 millones de humanos. ¿Amén o no amén? Y todos necesitamos luz, agua, medicinas, pan, dormir, servicios, todos. Pero como se iban salvando, los marineros tenían cierta confianza. Habiendo pasado 14 días y 14 noches, dice Pablo, de no ver la luz, el sol ni las estrellas, ¿eso qué significa? Que cuando entraste a una batalla, pero mire pues hermano, le estoy hablando de una batalla, póngase a pensar cuál fue la suya.